radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por estar con nosotros, como cada miércoles a esta hora, 4 en punto, 4 y 1, ya. Quiero rápidamente comentarles el menú, lo que será el programa de hoy, para animarlos a que se queden, para animarlos a que nos sintonicen en los 91.1 de Radio San Borja, líder en peruanidad. Vamos a estar conversando sobre el balance educativo 2013-1 que hace el Consejo Nacional de Educación, el CNE, que es una instancia representativa de la educación en nuestro país, que aglutina gente además muy interesante, académicos, intelectuales, profesores, que miran el tema de la educación con cuidado, con detalle, sin apasionamientos, que es importante para cuando se habla de la educación. Vamos a estar con un especialista, un consejero del Consejo Nacional de Educación, que nos va a ayudar a entender mejor cuál es la situación al 2013, balance educativo 2013. Luego vamos a hablar de un evento importantísimo que va a tener lugar en la Universidad Católica, que tiene que ver con la creación internacional del ISO, de un ISO, el 9001, oportunidades y amenazas y desafíos para los programas 30 años, que es un nuevo ISO que se discute, una nueva certificación que va a obligar a las empresas peruanas y a las instituciones peruanas en general a cambiar algunos procesos. Y esos procesos involucran inversión, cambio de mentalidad, dinero en algunos de los casos. Bueno, ¿en qué nivel hay que hacer esos cambios? De eso vamos a hablar con la especialista de la Universidad Católica, que nos va a contar en torno a esta certificación. Y hacia el final del programa vamos a hablar de una iniciativa muy interesante. Se trata de los premios promovidos por EGEDA, que es la entidad de gestión de derechos de productores audiovisuales, que junto a la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales han creado los premios Platino del cine iberoamericano, que nacen con la vocación de consolidarse como el más importante evento global de fomento y apoyo a la industria cinematográfica. Menudo reto, ¿no es cierto? El más importante evento global. Bueno, vamos a ver de qué se trata y los tendremos también hacia el final del programa. Son las 4:03, vámonos a la pausa, no sin antes recordarles que los teléfonos de cabina son el 225-3344 y el 224-2363. Recordarles también que nos pueden seguir a través de www.radiosanborja.com y dentro de la web de Radio San Borja nos pueden ustedes seguir tanto a través del audio como en televisión, en vivo. Ahí están las opciones, los botones para que usted pueda decidir seguirnos en cualquiera de los formatos. Hacemos una pausa e inmediatamente les presento a nuestro primer invitado del programa. No se vayan. Muy bien, y para hablar de este balance educativo del que les habíamos anunciado, estamos con Santiago Cueto. Él es consejero del Consejo Nacional de Educación, del CNE, y vamos a hablar de este balance, primero en líneas generales y luego intentaremos, si nos da tiempo, desmenuzarlo. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, imagínate, gracias a ti por estar con nosotros. ¿Cuáles son las luces? Hablemos primero de las luces y luego de las sombras que arroja este balance y recomendaciones 2013 que hace el Consejo Nacional de Educación. Una breve nota como preámbulo. Lo interesante de esto es que justamente se cuente con un proyecto educativo nacional, que es una cosa un plan, digamos, que se aprobó el 2007 y se convirtió en política de Estado, señalando 6 áreas prioritarias en el país. El PEN le denomina, ¿no? El PEN, efectivamente. Y entonces, desde ese momento, afortunadamente, todos los gobiernos y ministros, digamos, han acordado y seguido este PEN, lo han recordado en sus políticas.
Y por ley a nosotros nos toca todos los años plantear un balance de cómo estamos en esto y le toca al ministro también, debo decir, asistir al Congreso y presentar su propio balance anualmente. O sea que es un balance que se cruza con el PEN, digamos, como referencia. Así es. De acuerdo. Así es, así es. ¿Qué han encontrado? Luces. Sí, mira, aquí ya hablando, a veces uno siente que habla a nombre del Consejo y a veces a nombre personal, y uno tiende a escuchar comentarios de que somos últimos del mundo y de que el panorama pues es un casi apocalíptico, digamos, en la educación peruana. Yo tiendo a pensar más bien que hay muchas cosas en las que se han avanzado, lo cual no quita que haya muchísimas en las cuales hay que avanzar. Si tú me preguntas sobre lo primero, los avances, bueno, el año pasado ha continuado, por ejemplo, el incremento en la matrícula. En la matrícula. Esa es una cosa impresionante, es una verdadera revolución que inició, digamos, hace 30 o 40 años y aumenta en absolutamente todos los niveles. ¿En ¿no? qué nivel estamos de matrícula aproximadamente? En primaria, prácticamente todos los niños de edad de asistir están yendo a 100% en primaria. Prácticamente, 95, una cosa así. En inicial, de 3 a 5 años, digamos, el nivel es más alto a los 5 que a los 4 y más alto a los 4 que a los 3, pero en los 5 debe estar arriba del 80% y en secundaria debemos estar también alrededor del 80%, ¿no? Si en inicial estamos en 95%, significa que la brecha de género en la educación rural también habría cedido sustantivamente, Santiago. Así es, así es. Yo pienso que los problemas de género en el país no están tanto ni en la matrícula, ni en incluso el rendimiento en las pruebas estandarizadas, sino que están mucho más en los estereotipos, digamos, machistas y en los roles tan tradicionales que a veces queremos asignar a ser hombre o mujer, ¿verdad? Entiendo. Entonces, a nivel de la matrícula, dirías luces. Sí. ¿Qué más? Hemos mejorado también, hay una cosa paradójica, y yo sé que suena muy mal, pero ¿cómo puede uno decir simultáneamente que en PISA, por ejemplo, hayamos sido el país que haya mejorado mundialmente y por otro lado que hemos empeorado en nuestra posición en el ranking? Es una cosa que parece hasta ilógica. Y la explicación es que un par de los países, digamos, que participaron en la versión anterior no se presentaron en esta, seguramente por los resultados catastróficos. Y entonces el Perú, digamos, valientemente volvió a participar y mejoró. Ahora, claro, inmediatamente alguien que me escuche dirá, pero no mejoró lo suficiente, y yo estoy de acuerdo. Bueno, es que el titular de los medios es somos los últimos, ¿no? Así es. Pero la mirada fina muestra mejora. Muestra mejora en comprensión de lectura, que es una herramienta fundamental, y muestra mejora en un contexto en el cual, como conversábamos hace un minuto, la matrícula está mejorando, es decir, los sectores más pobres de la población están accediendo a la educación y los niveles promedio, digamos, han mejorado. Queda muchísimo por mejorar, por cierto, pero yo no sé, a veces a mí me parece que queremos criticarnos en educación, en muchas cosas más allá de los datos objetivos, cuando me parece que hay que mirarlos, como tú decías hace un rato desapasionadamente, para ver qué podemos aprender de ellos y cómo podemos mejorar efectivamente en los múltiples e inmensos retos que tenemos delante, ¿no? En este balance de 2013, ¿mencionan a PISA ustedes? ¿Se aproximan, hacen alguna lectura de lo que significa PISA? Sí, sí. Y PISA, por supuesto, no mide todo lo que es importante en educación, mide comprensión de lectura, habilidades en ciencias y habilidades en matemáticas, y entonces uno podría decir para el país, por ejemplo, es fundamental las habilidades democráticas, ¿no? ¿Es cierto? ¿Cómo las mide PISA? No las mide PISA. Claro. Entonces, estamos entrando a otra evaluación y tendremos datos de un estudio de educación ciudadana, ¿no? Yo pienso que ese, por ejemplo, es una dimensión que no hay que olvidar, ¿no? ¿Verdad? Los exámenes y las evaluaciones que hace el Ministerio de Educación de sus colegios permiten establecer rankings de cuál es hoy día el mejor colegio en el Perú y cuál es el peor, para justamente mirar a los que están en los últimos lugares y poner ahí el acento, la carne en el asador frente a los otros, ¿o esas medidas no las tenemos, Santiago? Sí, la evaluación censal de estudiantes pretende justamente abarcar a todos los estudiantes y todas las instituciones educativas en segundo de primaria en matemática y comprensión de lectura. Ahí haces el examen, digamos. Ahí haces el examen. Okay. Y
entonces pasa una cosa muy interesante realmente, es que tú tienes regiones que como Moquegua y Tacna, Lo de Moquegua es impresionante. impresionante, todos los años logra que 5, 6, 7% de sus estudiantes logren el nivel satisfactorio y es una cosa que mejora, sin prisa pero sin pausa, digamos, como decían en la Organización del Mundial hace unas décadas. Y tienes en el otro lado a regiones como Loreto, lamentablemente, que muestra, digamos, una cosa más bien estable y hacia el fondo de la tabla, ¿no? Y entonces uno se hace estas preguntas, como tú, ¿qué cosa ocurre en una que no está ocurriendo en la otra que permite esas mejoras? ¿Y tienen lecturas desde el CEN? Sí, desde el CNE tenemos algunas lecturas y también de alguna información. Y, a ver, digamos, hay mucha evidencia que dice que el dinero es importante, digamos, pero tal vez con estos dichos de que no compra la felicidad, podríamos decir que es un requisito necesario, pero hay que saber un poco cómo gastarlo. Y entonces si uno se fija en la inversión por estudiante, uno encuentra que regiones como Moquegua tienen a presidentes y gobiernos, digamos, diferentes instancias que han dicho la educación es importante y vamos a invertir. Entonces ellos lideran la inversión por estudiante comparado con otros países. Y entonces se trata en el fondo de una decisión política, ¿no? O sea, yo desde que soy chico, desde la reforma educativa, digamos, de los 70, vengo escuchando la importancia y el rol, digamos, esencial de la educación, y etcétera, pero hay que poner la decisión política junto con la económica en la inversión de proyectos audaces que permitan mejorar la calidad para todos, ¿verdad? Ahora, interesante que cuando hablas de Moquegua hablas de dinero, pero también cuando uno mira a Moquegua se encuentra con sectores medios más fuertes, por ejemplo, que también podría explicar en alguna medida que no solo es dinero entonces claro. el asunto, ¿no? Así es. No, en absoluto, claro. Por eso decía, el dinero es un requisito, pero hay que invertir. Tú sabes que una de las cosas que yo tiendo a pensar es que el sistema educativo peruano, sobre todo el público, está organizado de una manera más bien rígida, ¿no? Y entonces los estudiantes que tengan carencias, necesidades específicas, a menudo no van a encontrar flexibilidad en el sistema educativo que les permita, qué sé yo, si tienen dificultades de aprendizaje, acceder a un especialista o digamos, programas realmente integrados de lucha contra la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que origina una tendencia que me parece a mí interesante, pero potencialmente peligrosa, que es para la segregación del país, digamos, que es la migración creciente a la educación privada, ¿no? Eso es muy peligroso, ¿no? Hablemos de eso después de la pausa, encantado. Santiago, porque a nivel universitario, cuando antes uno miraba la educación universitaria, era San Marcos la gran universidad. Hoy día resulta que no, que es una universidad privada la que más alumnos tiene. ¿Qué pasó en el camino? Bueno, de eso hablamos después de la pausa. 4:13, volvemos. Tips para mejorar productividad y responsabilidades. La inducción es necesaria. 4:15 seguimos en el programa, estamos en Calidad al Día. Si usted se acaba de incorporar a los 91.1 de Radio San Borja, estamos en el programa del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y estamos hablando con Santiago Cueto, consejero del Consejo Nacional de Educación. Yo le dije CEN, pero es CNE, el Consejo Nacional de Educación, que han hecho un balance del Proyecto Educativo Nacional 2013 y del cual estamos hablando. Me hablabas de la preocupación de esta transición que hacen a partir del esfuerzo de los padres de familia de trasladar a los chicos de la escuela pública a la escuela privada. Padres desencantados con el sistema público y con la natural aspiración que la educación sea el vehículo para salir de la pobreza, los trasladan a la educación privada con un gran esfuerzo. Pero cuando uno ve, por ejemplo, los cuadros que maneja Ricardo Cuenca, especialista en estos temas, y hace un cruce escuela privada, escuela pública por distritos, uno se da cuenta que la diferencia no es muy grande, Santiago.
Sí, el Estado peruano históricamente, digamos, ha apostado desde la Constitución educación pública, gratuita y de calidad. Y a medida que el poder adquisitivo de las familias ha ido creciendo, cosa que por supuesto hay que felicitarnos, digamos, como nación, mucha gente ha estado diciendo yo no voy a esperar más esto Así es. y voy a comprar lo que yo pueda. Y pensando en comprar, digamos, dos cosas, entre comillas, comprar. Uno es que se supone que por definición la educación privada es de mayor calidad, que es lo que tú estás diciendo que se puede cuestionar y yo estoy de acuerdo. Y lo segundo que se espera comprar a menudo es conexiones, digamos, lo que llaman los sociólogos capital social, ¿no? Juntarse con gente Mm, que como uno puede pagar ciertas cosas. Y yo decía que esto es lo que potencialmente puede ser peligroso porque puede contribuir a la segregación en el país y yo por supuesto, no me voy a declarar en contra de la educación privada en absoluto, pero una de las grandes trabas o uno de los grandes problemas, tal vez el principal, en mi opinión, de la educación peruana es el reto de la equidad. Y esto tiene que ver con que uno prácticamente desde el nacimiento, de acuerdo, por ejemplo, unos datos que tenemos de un estudio en el que participo que se llama Niño del Milenio, prácticamente desde el nacimiento puede predecir a partir de variables de la familia cuál es la calidad de la escuela a la que va a asistir 10 años después y cuál es la calidad, digamos, de sus puntajes, sus aprendizajes mucho más adelante. Y esto es, digamos, penoso para una democracia que busca en la educación un instrumento para la equidad, la así es, equiparación, las así es. oportunidades. Ahora, desde esa mirada, entendiendo que puede haber esfuerzos significativos desde el Ministerio de Educación por ordenar, ¿no es cierto?, la casa y por darle además su espacio a los gobiernos regionales que son responsables además hoy día de la educación en nuestro país, todo parece ir tan lento que uno se pregunta cuál es o sea, qué cosa tendría que ser revolucionario en la educación peruana. ¿Qué innovación tendríamos que hacer, Santiago, para poder dar saltos, para poder avanzar más rápido? Ahí me ocurren dos respuestas contradictorias. Hay el dicho vísteme Despacio que tengo despacio prisa. que tengo prisa, que es una posibilidad. Y la otra es empezar a implementar con mayor vehemencia, digamos, programas ya existentes. Y hay mucha investigación internacional y está entre los objetivos estratégicos del proyecto educativo nacional la importancia de los docentes y de las instituciones educativas, ¿no? Entonces, este gobierno buscó cambiar la ley anterior que teníamos de carrera pública magisterial Ujú. y aprobó la ley de reforma magisterial, pero estamos atrasados, digamos, en cuanto a las evaluaciones y en cuanto a la promoción de docentes para las diferentes categorías, porque tienen un esquema de incentivos económicos, la verdad, muy interesante, pero si no hay evaluaciones y oportunidades, entonces no se llega a esto a cristalizar. Y el mensaje para la gente que está fuera del sistema educativo es que no necesariamente es una buena cosa pues entrar a educación, porque digamos el prestigio social lamentablemente de los maestros está venido a menos. Entonces, levantar todo el tema docente, tal vez yo apostaría muchísimo por ahí y entiendo justamente que el ministerio está ahora pensando en esto, ¿no? Ujú. La posibilidad de darle independencia, más independencia al director del colegio, para que éste lidere los procesos dentro de la escuela. ¿Te gusta como posibilidad? A mí me gusta muchísimo y eso también se encuentra mucho en la investigación. Ahora los directores, digamos que tienen autonomía, son, claro, en el sector privado o en asociaciones como Fe y Alegría que tienen convenios Por con el ejemplo, Estado. así es. Así es, y ahí parece que está gran parte del... Pero un director en general ahora en una escuela pública no tiene mayormente recursos, aunque ahora, bueno, le van a dar para infraestructura, no puede decidir sobre los Pero les textos. ponen un dinerito una vez al año para que arregle poca cosa, Santiago. Claro, claro. No puede decidir sobre textos escolares, no puede decidir sobre docentes, y entonces, claro, cuando yo planteo u otra gente plantea esto, inmediatamente me dicen, no, pero la corrupción que se puede ahondar, y bueno, habrá que prever esto, pero es imposible
me parece o es inapropiado, digamos, fuera de época pensar en un estado o incluso en una región que lo sabe todo, incluso a nivel local. El que sabe lo que está ocurriendo en la escuela es el director con su cuerpo de docentes y tienen que responder ahí con recursos y con autonomía y con poder, ¿no? Por eso justamente era tan importante la evaluación de directores del año pasado para seleccionar, pero en fin, no pensemos ya en que se canceló el año pasado, sino que el ministerio está anunciando una nueva en los próximos meses, ojalá. Uh-huh. ¿Impedirían cambios de esa magnitud? Sí. Sí, hay que irlo pensando porque eventualmente uno lo que podría pensar es que las diferentes instituciones educativas tengan proyectos, y de hecho se alienta esto de hace años, pero me parece que se ha concretado todavía muy poco, tengan proyectos que respondan un poco al medio en que están. Entonces, si uno está trabajando en una zona ashánica, por decir algo, o en una zona urbano marginal donde hay mucha violencia en Lima, pues la escuela tiene que tener recursos, personal y un proyecto que responda a este medio, al mismo tiempo que educa, digamos, a los niños y jóvenes con miras a lo que es el país, ¿verdad? Ahora, cuando veo uno, por ejemplo, la experiencia educativa finlandesa, que además es un espejo al que hay que mirar con mucho cuidado, porque primero es un país con 5 millones de habitantes y absolutamente homogéneo. No tiene ni la heterogeneidad, ni la cantidad que somos los peruanos, ni la geografía en tal caso que tiene el Perú. Pero sí hay algo interesante en su modelo y es el reconocimiento al maestro. El maestro parece que es una persona absolutamente respetada, que además llega a la escuela a partir de un nivel de profesionalización muy alto. ¿Ese sería un camino interesante, Santiago, para ti? Muy interesante. Lo que tenemos ahora, en cambio, es lamentablemente, y espero no ofender a nadie, pero a menudo los postulantes a las carreras de educación, y esto ha salido en varios estudios, ingresan con puntajes menores de lo que se esperan para ser admitidos en otras carreras. Ahora, al mismo tiempo, hay por supuesto muchos docentes muy buenos que hay que rescatar e incentivar. ¿Seguro? Pero necesitamos simultáneamente atraer a los mejores candidatos posibles al tiempo y hacer una carrera atractiva que te reconozca. Yo leí hace unos años, por ejemplo, un texto de Arguedas. De Arguedas era un maestro en un momento de su vida, en una escuela rural, y fue con su esposa y le escribe una carta a su amigo diciéndole, ¿por qué no haces esto? Porque eso es es un trabajo que te deja algunas horas libres, es muy interesante, te pagan bien, trabajo con los chicos y tengo tiempo para escribir, y es una de las épocas en que se sentía realmente bien. Una cosa así sería un poco impensable ahora, ¿verdad? Salvo, insisto, algunos docentes que hay que congratular por su dedicación y su esfuerzo, ¿no? Pero cuando el Estado quiere de alguna manera poder quedarse con los buenos maestros y los malos maestros, cae su propia contradicción en la medida en que autorizó el desarrollo de unos institutos pedagógicos que no garantizan en absoluto nada a esos muchachos y muchachas. Sí, eso ha ido cambiando, reconociendo ese error, se cerraron muchos institutos superiores pedagógicos y ahorita está toda la labor del CINEACE, digamos, buscando acreditar instituciones de diferente nivel. Ese es un trabajo también que hay que acelerar mucho en los próximos años. Acreditar los institutos de formación docente. Sí. Eso sería clave. Eso sería clave. ¿Lo tendría que hacer el Ministerio de Educación o estás pensando en acreditación internacional, Santiago? No, el CINEACE es el Sistema Nacional de Evaluación, sí. Ahí tiene el instituto, correspondería al CONEACES, supongo, o al CONEAU en el caso de que fueran facultades de educación de las universidades. Sí. Lo que pasa es que pensaba, claro, siempre tendemos a ser desconfiados. En la medida en que es una organización peruana y la posibilidad de corrupción está ahí, pensaba de pronto un acreditador internacional podría ser más interesante, ¿no? Sí. Ahora, la otra es pensar que acreditadoras internacionales formen alianzas con acreditadores por ejemplo, nacionales. Sería interesante. Necesitamos desarrollar capacidades en estos temas novedosos en el país. Y si la podemos traer temporalmente de afuera, estupendo, ¿no? Finalmente, porque el tiempo nos gana, en la educación universitaria, ¿está pasando el mismo fenómeno de la privatización? Mira, está aumentando la
la matrícula en educación básica en privada está como en 20%. ¿En el pregrado? En inicial, primaria y secundaria. En superior, ya la mayor parte, como 2/3 de los alumnos asisten a una universidad o instituto privado. Eso ha cambiado mucho. Ha cambiado muchísimo. En los últimos 20 años, una cosa impresionante, ¿no? Ahora, claro, van muchos menos a universidad, ¿no? Pero los que van mayoritariamente a instituciones privadas. Y esto es algo que hay que mirar con mucho detenimiento. En el Consejo Nacional de Educación habíamos propuesto que se haga una ley de educación superior y no solo una universitaria, que es lo que se está proponiendo ahora en el Congreso, ¿no? Pero en fin, estamos donde estamos. Ojalá que la ley universitaria se siga debatiendo, se apruebe simplemente para lograr estos mayores niveles de control y no nos olvidemos entonces de la educación técnica, ¿no? Sin duda. Sí. Que podría ser estimulada desde los propios colegios, además. Así es. Hay algunas experiencias europeas que cuentan de eso. Los chicos en tercero de media eligen si la profesión, ¿no?, el trabajo técnico, el estudio técnico, o van hacia la universidad. El tiempo nos ha ganado, Santiago. Quería agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado. Muchas gracias por la invitación. Y en esta casa siempre lo que dice el Consejo nos parece pertinente e importante, así que vamos a leer con detalle ese balance. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. Hemos estado con Santiago Cueto, consejero del Consejo Nacional de Educación, dándonos su mirada, una mirada como nos interesa en el programa, desapasionada, lúcida, clara, de la situación de la educación en nuestro país. Hacemos una pausa, volvemos. Tips para mejorar productividad en tu empresa. La mejora continua, Kaizen, es una filosofía que mantiene a las organizaciones en constante movimiento para ser cada vez mejores en términos de calidad y hasta ahora.